25 de enero, parece mentira, pero ya ha pasado un mes desde Navidad, ya ha pasado un mes desde la llegada de Papá Noel. Bueno, pues aquí seguimos rematando la semana porque ya saben que hasta el martes no volveremos a estar con ustedes. 60 minutos por delante para llevarles historias que esperamos sean de su interés en un día en el que hay que conocer al menos estas tres noticias antes de tratar el aspecto económico en Ahorro y Finanzas. Vamos con ellas. Como siempre, comenzamos por Asturias con la historia de este preso al que dieron por muerto en la cárcel y después resucitó. Bueno, pues el preso resucitado, nos informa la Nueva España, se hacía el muerto en la UCI, según dicen las enfermeras del hospital. Hubo humillaciones, obscenidades y hasta amenazas de muerte al personal. El preso ya está de nuevo reintegrado a la prisión de Villabona. En lo que se refiere a nivel nacional, vamos con datos que nos hacen albergar esperanza. España cierra 2017 con la creación, o cerró 2017, nos dice el diario El País, con la creación de casi 500.000 de empleos. La tasa de paro, eso sí, se mantiene en el 16,5%, el porcentaje más bajo al acabar un año desde 2008. Es decir, en tantos por ciento, con la frialdad de los números, volvemos a cifras previas a la atroz crisis. Y a nivel internacional, vamos a ver cómo está el mundo, que en muchos aspectos no está para ver. Lo decíamos ayer, se va a desbordar el Sena a su paso por París. Pues acertamos, el Sena desbordado. Así todo, ¿quién pudiera estar en París? Bueno, historias estas que nos trae Asturias, que nos trae España, que nos trae el mundo. Nuestro programa ya comienza. Bueno, pues vamos a hablar a continuación y con ello, bueno, pues damos la bienvenida a profesionales que se suman a esta temporada del IE aquí en Asturias Televisión. Vamos a hablar de medicamentos y, como decimos, vamos a hablar con profesionales de la farmacia, en este caso de la farmacia Ana Díaz en la calle Silla del Rey número 6 de Oviedo. Les presento a nuestro invitado esta noche, él es José María Obeso Díaz, farmacéutico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y el tema que hoy nos ocupa va a ser probióticos. Bueno, me imagino que es un tema tremendamente amplio, con lo cual vamos a definir y señalar qué función tienen los probióticos. Bueno, los probióticos básicamente son microorganismos vivos que si se suministran en una cantidad y en una concentración adecuada, benefician la salud de la persona que los toma. ¿Cuáles son los más comunes que nos encontramos en farmacia y para qué casos está recomendado su uso? Bueno, normalmente los probióticos solo se formulan a partir de bacterias lácticas por sus condiciones de seguridad, lactobacilos, lactococos, estreptococos y bifidobacterias. Dentro de ellas, de estos 4 géneros, hay multitud de especies y familias y ahí es donde radica el acierto o el fallo a la hora de seleccionar un probiótico adecuado para una determinada patología o un tratamiento. Fuera de las lácticas es complicado encontrar probióticos porque bueno, hay pocas bacterias que respondan al 100% a los perfiles de seguridad. En cuanto a los usos, es importante destacar que lo pueden tomar pacientes sanos o pacientes enfermos, bien sea una patología menor o incluso patologías graves. Desde el uso conocido como tratamiento o preventivo para problemas gástricos hasta tomarlos como alternativa o como tratamiento complementario a infecciones, pues las más conocidas son urinarias o incluso infecciones bucales, pero también se utilizan en casos de alergias o incluso atopías. Además, como decía, lo pueden tomar pacientes sanos para estimular su sistema inmunitario. Son muy eficaces en ese sentido y es una vía importante para su explotación. Es decir, tiene un papel, digamos, preventivo. Los pacientes sanos pueden tomarlo antes de. Exacto. Estimulan el sistema inmunitario, hacen o generan ciertas sustancias que hacen que el organismo se fortalezca y además ellos mismos son una barrera que evita el contagio con ciertos patógenos porque ocupan el nicho que ocuparían esos patógenos. Claro. He podido ver que hay algunos recomendados para los denominados comúnmente cólicos infantiles. ¿Son verdaderamente efectivos o los cólicos infantiles son algo que hay ahí, que existe y que todavía no hay una respuesta clara, que hay que pasarlos y cuando desaparecen, bendito sea?
Pues no, los cólicos infantiles no deberían ser tan habituales. Incluso los niños no deberían ponerse malos tan habitualmente. Esa creencia de que como son niños se tienen que poner malos, bueno, hasta cierto punto no tiene razón de ser. Al final, tanto los cólicos como las enfermedades infantiles se deben a un desequilibrio en la microbiota intestinal del niño, con lo cual el niño está sufriendo la posibilidad de infectarse por patógenos o incluso de tener descompensaciones gástricas, que son las que generan los cólicos. Cuando se detecta esta situación, que puede ser debida a ingesta de ciertos productos o incluso a tratamientos con antibióticos, o mismamente a que el parto del niño no fue un parto natural, sino un parto por cesárea o adelantado en el tiempo, cuando se detecta esta situación, lo recomendable es seleccionar un probiótico de calidad que se le suministra al niño y que poco a poco vaya regulando esa microbiota. Con ello se soluciona prácticamente en el 100% de los casos el problema, con lo cual sí, son efectivos los probióticos adecuados frente al tratamiento de cólicos. Más entonces la acción de estos probióticos que una determinada marca o forma del biberón, entonces. No por la forma es importante porque si el bebé absorbe gases, debe expulsarlos. Sí. Entonces por eso se recomienda un biberón que ayude a que no tome el gas. Pero al final el gas lo acaba eliminando. Los probióticos los cólicos se deben sobre todo a reacciones dentro del propio organismo que generan ese gas y que el niño pues le cuesta expulsar. Y esos gases los generan sobre todo bacterias que no son las adecuadas, no las que deben estar, las de la microbiota del niño. Bueno, más temas. ¿Por qué son entonces, haciendo una síntesis, los probióticos necesarios o tremendamente necesarios para mantener la salud? Igual que en los niños, los adultos tenemos una microbiota intestinal y esa microbiota cumple una serie de funciones. Las básicas son nutricionales y dietéticas, pero como decía, también nos protegen frente a patógenos y fomentan el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. En el momento que hay una descompensación, el individuo es más débil, con lo cual es susceptible a desarrollar enfermedades o a estar infectado por estas bacterias o estos patógenos dañinos, incluso virus. Las causas de las descompensaciones, pues bueno, pueden ser el estrés, toma de determinados productos, incluso alcohol y tabaco, o incluso tratamientos antibióticos que prescriba el médico que dejen debilitada la flora intestinal. Con lo cual, en estos casos, o antes de que se desarrollen estos problemas, es 100% recomendable tomar probióticos porque se ayuda a evitar situaciones más graves. Puedes desarrollar cierta patología, pero mucho más leve que si no los tomases. ¿Y qué características debe tener un probiótico de calidad? La principal característica es que sea seguro, como decíamos antes. Una vez que se determinan qué cepas son seguras, lo segundo es que el probiótico pueda resistir las condiciones del organismo en el que se va a suministrar y que sea capaz de quedarse en ese organismo para ejercer la acción que queremos que ejerza. Después de esto, lo único que queda es haber acertado con la cepa o con los microorganismos que se eligieron para desarrollar la función que tenemos como objetivo que se desarrolle en esa persona. Y para evitar liarnos, ¿qué diferencias son las principales entre probióticos y prebióticos? El prebiótico básicamente es el alimento del probiótico. Los prebióticos no son microorganismos vivos, sino que son sustancias, normalmente oligosacáridos y fibra alimentaria, es decir, muy sencillo llamarlos azúcares, son un tipo de azúcares concretos, que al final lo que provocan es que el probiótico prospere y crezca de la manera que queremos. Bueno, hasta ahora hablamos todo de las bonanzas. Vamos a hablar también de los problemas que puede traer aparejado un mal uso. El mal uso de los probióticos, ¿cómo se nos puede manifestar y qué puede ocurrir? Como digo, es complicado que con un probiótico de calidad haya un problema o un mal uso. Incluso hay casos descritos de sobredosis bestiales que no llegaron a desarrollar ningún problema porque simplemente no tienen dónde quedarse en el organismo y se eliminan. El problema suele venir aparejado a productos que no comercializan los canales adecuados,
y el probiótico está sobre un vehículo que no es el ideal. Es decir, en la industria alimentaria se utilizan concentraciones de probióticos muy bajas sobre fermentos lácticos, sobre productos de panadería, hidratos de carbono, que no son los adecuados. Como la concentración es baja, para un correcto funcionamiento del probiótico habría que tomar cantidades grandes y esto al final genera un estrés en el organismo que puede no ser el ideal. Estamos perdiendo el efecto del probiótico y sobrecargando el organismo. El probiótico en sí, si está bien seleccionado, no suele dar ningún problema. ¿Y puede haber personas que a priori tengan problemas con ellos, que no esté recomendado su uso para estas personas? También es complicado. Como decía, desde el nacimiento estamos en contacto con este tipo de microorganismos y son muy habituales, con lo cual, salvo en situaciones de alergias concretas que se deben haber diagnosticado ya en la infancia, no hay ningún paciente al que no se le pueda recomendar el uso de probióticos. Es decir, para todos los públicos, entonces. Exacto. Simplemente, bueno, puede haber problemas con los prebióticos, ya que hablamos de ellos. Sí. La fibra prebiótica sí que está contraindicada en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, como son el colon irritable o la enfermedad de Crohn. Pero los probióticos en sí no dan ningún problema. José María, como farmacéutico, es la primera vez que se encuentra con nosotros. Quisiera que incidiera en el tema del uso responsable de los medicamentos, por dos vías. Vamos primero por la vía de comprar en farmacia, es decir, últimamente está muy extendida la compra por Internet, no solo de artículos de regalo o artículos electrónicos, sino también el tema de medicamentos. Bueno, pues también en ocasiones la picaresca existe, los malos, como decimos, siempre están ahí. ¿Por qué comprar en farmacia y no por Internet? Bueno, pues ya que estamos hablando de probióticos, es un ejemplo claro. Hay infinidad de probióticos y cada uno debe ser usado para lo que se persigue, el objetivo que persigue. Dando por hecho, o por supuesto, cosa que ya es bastante suponer, que un producto comprado por Internet cumpla la calidad, no siempre se aplica con el objetivo que se persigue. No siempre tiene esa función el producto adquirido por Internet y nosotros podemos querer emplearlo para una cosa diferente. Por eso es importante el consejo farmacéutico en estos casos. Y bueno, la otra parte es la calidad. Muchos de los productos que hay, sobre todo en Internet, son imitaciones, incluso, aunque no sean imitaciones, son producidos en otros países con otros estándares de calidad y puede no ser recomendable su uso en según qué pacientes. Por otra parte, y sobre probióticos, lo ideal es que también se adquieran en farmacia, por lo que decía, las concentraciones de los probióticos son importantes, las sustancias que vayan aparejadas o que vayan acompañando a los probióticos son importantes y en las farmacias garantizamos este tipo de productos con las características adecuadas. Claro. Dentro de ese uso responsable de los medicamentos, me imagino que nada recomendable me va a decir lo de, he tenido tal cosa, he gastado media caja y guardo la otra media para cuando la tenga mi cuñada, pues ya se lo paso a ella, ¿no? Exacto. Cada patología es diferente, cada persona es diferente y cada paciente necesita un tratamiento diferente. No sirve esto de a mí me funcionó, al otro le tiene que funcionar. Para eso estamos los profesionales, los farmacéuticos, los médicos y hay que consultar siempre qué se va a utilizar. Entonces, ese tradicional maletín que hay en muchas casas, por lo menos en la mía lo hubo toda la vida, lleno de cajas a la mitad, totalmente desechable. Debería limitarse lo máximo posible. Es verdad que por un dolor de garganta o por una torcedura no siempre vamos al médico, pero tener lo básico. Algún paracetamol, algún ibuprofeno, no más. Y sobre todo, ante la duda siempre lo ideal es recurrir al médico. Claro. Debemos de ver también al farmacéutico como alguien que nos puede dar consejo, quiero decir, no es simplemente una persona expendedora de un producto. Llegas, quiero esto, cuánto, tanto, toma, ahí te va. No, se puede o se debe dialogar con él, me pasa esto. Se debe, sorprende la cantidad de problemas que se solucionan hablando con los pacientes. Muchas veces, el paciente nos ve eso como un vendedor
y no confía en nosotros a la hora de exponernos sus problemas. Muchas veces cuando lo hacen salen con gran parte del problema resuelto de la farmacia. Hacemos un ahorro al Sistema Nacional de Salud, que lo agradece porque la consulta al médico se relativiza mucho más, se espacia en el tiempo y sobre todo el paciente sale con una solución a una patología, a un problema que pueda tener, que no siempre le da la importancia necesaria y que crea que no tiene solución y sí que la tiene. Recordando en todo momento que ustedes son profesionales que están formados para ello y después del médico quizás sean la voz más autorizada, ¿no? En principio sí. En muchos casos hay productos que conocemos nosotros y los médicos por las características de su trabajo no conocen. Unos de ellos son los probióticos. ¿Personas mayores son verdaderos enciclopedias, verdaderos compendios de sabiduría en cuanto a medicamentos después de toda una vida de ingesta y llegan prácticamente a superar al profesional o también se dejan aconsejar? Son los que más se dejan aconsejar, precisamente por eso, porque llevan mucho tiempo sujetos a unos tratamientos. Sorprende también lo que conocen de los tratamientos más que la gente joven y por eso son mucho menos atrevidos que ellos. Claro. Bueno, pues para finalizar, vamos a volver al tema probiótico, que era el que hoy nos llevaba. Bueno, como resumen, temas a tener en cuenta en cuanto a probióticos, ¿cuál es el consejo del profesional farmacéutico ante este tema? A ver, es importante ver la terapia con probióticos como una alternativa real a muchos tratamientos, sobre todo en un momento que estamos concienciando sobre el mal uso de ciertos productos. Utilizar un producto seguro, con unos estándares de calidad elevados, y con una tasa de eficacia elevada es una garantía. Ya digo, se utilizan como tratamientos alternativos o asociados a antibióticos, mejorando mucho la respuesta. Se utilizan para patologías que de otra manera no podríamos tratar porque no hay productos específicos para ellas y sobre todo no le generan una carga especial al organismo. Además de eso, conviene saber que el uso de probióticos se puede recomendar a cualquier persona, con lo cual el que un individuo esté sano no es un hándicap para que los pueda usar. Perfecto. Llegamos al final. Era la primera vez. ¿Se ha encontrado cómodo? Sí, muy cómodo. Bien. Antes de irnos, la gripe creo que este año ataca sin tregua. ¿Mucho lío con antigripales? La vacuna este año no fue todo lo acertada, pero pasa bastantes años. No tenemos que fiarnos siempre de la vacuna y hay alternativas a nuestra mano. Por ejemplo, los probióticos que nos mejorarían mucho la patología invernal. Pues hablaremos de ello en el momento que corresponda. Muchísimas gracias, José María Obeso Díaz, farmacéutico en la farmacia de Ana Díaz, en la calle Silla del Rey, número 6 de Oviedo. Recuerden, el medicamento debe de comprarse en farmacia bajo el asesoramiento de profesionales que estarán encantados de atenderles y aconsejarles. No son cajeras de supermercado que simplemente pues pasan los productos y los compran, sino que pueden suministrarnos muchísima y muy útil información. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por aclararnos lo que tiene que ver con probióticos desde el punto de vista del profesional farmacéutico en este caso. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a publicidad en un momento. Regresamos y vamos a continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, hace escasamente unos días cerraba sus puertas Fitur, la Feria Internacional de Turismo que, como saben, se ha celebrado o se celebra tradicionalmente en Madrid y que es sin duda el escaparate mundial para la captación de turistas en nuestro país. Bueno, el Principado de Asturias ha estado allí y también numerosos concejos asturianos. Vamos a hablar hoy con el máximo responsable de un concejo tremendamente turístico en Asturias,
pero también que es más que turismo. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Escribano, él es el alcalde de Cudillero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues vamos por lo más próximo, ¿no? Fitur. ¿Qué experiencia se traen de Fitur? Bueno, la experiencia ha sido muy buena. De hecho, me gustaría poder felicitar desde aquí a una asociación que hay en el Concejo de Cudillero, que es ZETA, que es Cudillero Empresas Turísticas Asociadas, que ha sido galardonada este año con el mejor producto de turismo activo que otorga Fitur conjuntamente con la revista Aire Libre. Y también felicitar, por supuesto, porque además me consta, porque yo estuve solo miércoles y jueves, porque soy miembro de la Comisión de Turismo de la FEM, y tenemos siempre una reunión de la comisión justo el día de apertura de Fitur, y yo estuve miércoles y jueves, pero el sábado fue una representación del Concejo de Cudillero, entre los que se encontraba la banda de gaitas de Avante Cuideiru, a la cual tengo que agradecer, de que nos sentimos muy orgullosos, además del exitazo que tuvieron en Fitur. La experiencia fue muy buena. Este año ha habido además mucha más afluencia de gente. Sí que es cierto que los ayuntamientos realmente lo que hacemos es apoyar a nuestras empresas, porque realmente Fitur no es un escaparate turístico que digamos, revierta en los municipios directamente los ayuntamientos, sino que es un escaparate para nuestras empresas turísticas. Pero hay que apoyarlos. Hay que estar allí con ellos, por supuesto. También felicitar al Principado, porque este año han hecho un stand que la verdad es que era muy atractivo visualmente. Y es una experiencia muy buena. Sí que es cierto que, lo que te comentaba hace un minuto, que es más para las empresas, está más enfocado para el sector privado, pero lógicamente los ayuntamientos debemos estar allí apoyando a nuestras empresas. Este año además hemos tenido, por suerte, la campaña que ha hecho el Principado de Vuelve al Paraíso. Sí. Como sabrás, muchas de las imágenes que se han utilizado era de la villa de Cudillero, por lo tanto eso ha tenido mucha mayor repercusión. Y el balance final es muy positivo. Hemos tenido además nuestras representantes de la Oficina de Turismo han mantenido bastantes reuniones con empresas interesadas en generar actividad turística en nuestro concejo y por lo tanto el balance es muy positivo. Bueno, estamos en invierno. Cudillero, y yo quizás tenga cierta querencia personal hacia el concejo, pero Cudillero es bonito visitar en cualquier momento. Por supuesto que pero sí. ¿cómo desestacionalizar el turismo en invierno? Quizás es una asignatura que todos los concejos asturianos buscan aprobar. Efectivamente. Nosotros, además, desde que entramos en el equipo de gobierno, hace ya 2 años y medio, fue una de las principales bazas que queríamos jugar en lo que es el ámbito turístico del concejo de Cudillero. Es decir, nosotros tenemos una afluencia de público, de visitantes durante el verano, en las épocas estivales o incluso Semana Santa o vacaciones, puentes largos, con muchísima gente. Pero luego, como tú bien dices, en el invierno pues no tenemos esa afluencia tan masiva de gente como nos gustaría. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el equipo de gobierno? Pues nutrir a Cudillero de actos, ya sean culturales, artísticos o deportivos, que hagan que la gente durante esa época invernal, aunque bien es cierto que hemos empezado hace bien poco con el mal tiempo, porque la verdad es que hemos tenido un invierno, un comienzo de invierno un tanto suave, pues intentamos ofrecer algunas alternativas, digamos, artísticas, culturales o deportivas, para atraer a ese público que, pues, sobre todo de fin de semana, de que están con los críos, quieren hacer alguna actividad, no quedarse en casa, pues que tengan alguna actividad que realizar ahí en el concejo de Cudillero. Claro. ¿Qué hay previsto para este 2018, al menos en sus inicios, en cuanto a esas actividades, no proyectos municipales de los que hablaremos más tarde? Mira, tenemos desde la fiesta de carnaval, que va a ser lo más próximo, que además involucramos a todos los centros educativos, intentamos que tengamos una misma temática para que todos los niños, incluso los padres, yo mismo con mis hijas nos disfrazamos. ¿El alcalde se suma? Por supuesto, por supuesto. Además, incluso te diría, el año pasado, no, el anterior, que hicimos la fiesta como era de temas tipo, ¿cómo te diría yo? Pues Scary Movie, todos ese tipo de cosas. Sí. Yo iba disfrazado totalmente y la gente no me reconocía por la calle. Claro. Entonces, hasta que no hablaba, nadie sabía que era yo, porque iba enmascarado, pintado, tremendo. Entonces, intentamos eso, que sea una temática unitaria para que todo el mundo pues, vaya disfrazado en ese sentido. ¿Ya hay temática elegida? Este viernes tenemos la reunión para decidirlo. No lo desvelamos. No lo desvelamos todavía. Luego, este año, ya sabes que cada 2 años hacemos una feria náutica. Este año nos toca porque intentamos no coincidir con la feria náutica que hay en Galicia. Y este año también nos toca. La fecha aproximada yo creo que será pues, más o menos entre marzo y abril, cuando lo celebraremos. Luego este año, ya el año pasado, ya tuvimos parte de la prueba del Campeonato de Rally de Históricos del Principado de Asturias, se celebró parte en el Concejo de Cudillero. La organización, a la cual agradezco que tuviese en consideración que Cudillero
pudiese formar parte de esa experiencia tan maravillosa, porque soy un apasionado del mundo del motor. Este año, además, nos han ofrecido la posibilidad de ampliar los tramos en los que va a discurrir el rally, incluso el shakedown, que es, las pruebas que hacen antes los pilotos para saber en qué estado está su vehículo, los reglajes que tienen que cambiar, etcétera, etcétera, se va a hacer, que además a ti te toca directamente, entre Muros y Cudillero. O sea, va a ser, que pretendemos que sea la bajada a la playa del Aguilar, que va a ser muy atractivo. Habrá que seguirlo. Y luego tenemos, obviamente, este año también tendremos el campeonato de futbolín, que ya es un referente ¿Campeonato de futbolín? En nuestro municipio. Sí, este año pasado se celebró en noviembre. Voy a hacer una pregunta tremendamente técnica. Dime. ¿Parando o sin parar? Explícame. Sí, yo toda la vida jugué al futbolín. Es que yo, como soy madrileño, en Madrid tenemos otros términos. Yo toda la vida jugué, te llega, Sí. por ejemplo, tiras con los defensas, te llega el delantero y tú ahí puedes parar la bola y colocarla, Sí, tirar. por supuesto que sí. Sin embargo, cuando era chavalín, iba a Muros de Enano, era todo seguido. O sea, tú no podías. No, pues aquí sí se puede. Para... Lo que no vale, por ejemplo, es la cuchara, la típica cuchara aquella que hacías así con el... Bueno, pues después de este paréntesis de friquerío del futbolín, continuamos. Es que me llamó la atención. Y luego pues tenemos actividades culturales. Obviamente este año además, que lógicamente es un referente cultural dentro de nuestro propio concejo, y me atrevería a decir que incluso a nivel no solo del Principado de Asturias, sino de España, este año tenemos la fortuna de que la Quinta de Selgas abre. Ajá. Y abre además por un periodo de tiempo más largo, abre desde el 5 de junio, si no recuerdo mal, hasta el 30 de septiembre. Van a cerrar los lunes para descanso del personal, pero amplían en un mes más la apertura, con lo cual es otro reclamo que tenemos para nuestros visitantes. Y lógicamente, y eso da igual la estación del año, el paisaje, el paisanaje, la gastronomía, esos rincones en los que te puedes perder y aislarte de lo que te rodea, eso es impagable y eso lo tenemos todo el año. Claro, porque el Cudillero que quizás queda por descubrir es el que no es casco urbano, el que no es el puerto con las casas escalando la montaña. Quizás los que son más de turismo rural pueden disfrutar de él. Por supuesto que sí, tenemos todo tipo de localizaciones, todo tipo de... Tenemos playa, tenemos montaña. Cualquier visitante que tenga la necesidad de escaparse, de pasar un fin de semana tranquilo con unas vistas impresionantes, el concejo de Cudillero es su destino obligatorio. Sí. ¿Los concejos pequeños y turísticos reciben todo el apoyo que debieran? No, realmente no. De hecho, como te comentaba al inicio, yo soy miembro de la comisión, soy vocal de la Comisión de Turismo de la FEM, y ahí estamos varios municipios representando al resto, lógicamente, de todos los municipios del territorio español, y es una cosa que ahora mismo desde la comisión estamos abogando para que cuando se negocien la nueva financiación de las comunidades autónomas, en esas negociaciones estemos también las entidades locales, porque al fin y al cabo la Constitución lo que establecía era un reparto equitativo entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales, y las entidades locales no percibimos ese reparto concreto. Luego, en adición, además, está el caso de los municipios que son eminentemente turísticos, que deberían tener un apoyo mayor, lógicamente, porque en alguna ocasión que hemos estado hablando, lo he explicado, realmente nosotros con los mismos recursos tenemos que dar servicio a 4 veces más población que la que tenemos habitualmente en verano, pero lógicamente, y sobre todo nuestro ayuntamiento, que viene de una deuda muy importante, con un plan de ajuste al que estamos adheridos, que eso te limita muchas veces el poder de actuación, o tienes un apoyo externo o, lógicamente, no puedes dar servicio a toda esa gente que nos visita. Hay gente que nos visita y pasa el día allí, pero tenemos mucha segunda residencia y, lógicamente, tienen el mismo derecho a tener los mismos servicios que si vivieses allí permanentemente. Entonces, desde el Ayuntamiento de Cudillero y desde la Comisión de Turismo de la FEM estamos abogando por eso, porque los municipios eminentemente turísticos tengamos un apoyo, digamos, mayor que otro que no sea eminentemente turístico. Bueno, hemos hablado de lo que ofrece Cudillero en cuanto a turismo, vamos a hablar del día a día de Cudillero, ¿no? Bueno, Cudillero está, digamos así, pacificado, ha salido de los titulares de los periódicos, casos de corrupción o presunta corrupción, casos que aún están en los tribunales. Ahora el PSOE denuncia irregularidades económicas. ¿El alcalde qué responde? Yo realmente estoy muy tranquilo. A ver, yo no soy una persona que me guste buscar confrontaciones. Lógicamente, si se me acusa de algo, no me voy a quedar parado y salgo en defensa tanto de mi equipo de gobierno como de la mía propia. Nosotros no hemos llevado a cabo ninguna contratación irregular, salvo, por lo que decía la noticia y hablando con los técnicos municipales, hay determinados contratos
que devienen ya de una época anterior, es decir, de equipos del Partido Socialista, que nosotros hemos continuado con esos contratos. A raíz de la incorporación de nuevos técnicos municipales, pues han determinado que esos contratos no se habían adjudicado de la forma que se debían hacer. Nosotros, lógicamente, cuando nos han informado de esa circunstancia, hemos solicitado que se saquen a concurso público. Pero realmente no ha habido ninguna contratación irregular porque no existe ningún reparo a contrataciones que hayamos hecho directamente nosotros. Sí que es cierto que hay muchos proveedores del ayuntamiento que ya estaban proveedores antes de entrar nosotros, que hemos continuado con ese servicio, y es cuando desde los servicios técnicos municipales se nos ha informado de que eso no era lo correcto. Una vez lo hemos sabido, hemos dado las instrucciones pertinentes para que se saque y se licite como cualquier otro contrato. Por otra parte, la DIL de Vecinos por Cudillero, María Belén Álvarez Bilbao, abandona la Junta de Gobierno Municipal. ¿Esto modifica el escenario, el mapa político pisueto? Nosotros lo que tuvimos fue un apoyo en la investidura, no fue un pacto de gobierno realmente. Ellos abogaban por la necesidad de un cambio, de un cambio real en el concejo de Cudillero, habida cuenta de esos 24 años de un mismo partido político y la situación en la que habían dejado al concejo de Cudillero, y por lo tanto hubo un pacto de investidura, es decir, te damos tu apoyo. Sí que es verdad que con Vecinos por Cudillero se hizo como un acuerdo, un preacuerdo para que ellos nos apoyasen en la investidura que contemplaba una serie de términos. Desde el equipo de gobierno siempre hemos defendido que esos acuerdos se han llevado a efecto. Ellos, dos de las cosas que manifestaba Belén en su entrevista eran, una, que el Partido Popular no quería romper con el tema de la corrupción en el Ayuntamiento de Cudillero, cosa que no es cierta. Se ha explicado tanto en plenos como en juntas de gobierno que cuando hay una cosa que ya ha sido juzgada, no se puede volver a interponer una demanda. ¿Qué es lo que hemos hecho en esos casos y en los que se nos ha dicho por parte de los servicios jurídicos que podría caber algún tipo de ilegalidad? Lo hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas para saber si había una responsabilidad por alcance de la persona o personas que habían cometido esas irregularidades. El Tribunal de Cuentas ha archivado todo lo que les hemos mandado. Lógicamente, nosotros, ayuntamiento, no somos ni juez ni parte. O sea, no podemos rebatir un archivo de unas actuaciones. Se puede recurrir, lógicamente, pero si se te archivan, tú ahí no puedes patalear y todo lo que quieras, pero queda archivado. Otra de las cosas que decían que me llamó poderosamente la atención fue y entre comillas, porque fue una manifestación suya, la inutilidad de la Junta de Gobierno. Llevamos 2 años y medio de gobierno. La Junta de Gobierno nunca ha tenido competencias delegadas, pero no las tuvo antes, no las tiene ahora. Sí que es cierto que la Junta de Gobierno se ha puesto encima de la mesa el día a día del ayuntamiento. Se han solucionado muchos temas que luego yo, a través de un decreto, haya plasmado lo que se acordó en una junta y no fuese la propia junta. Eso no lo discuto. Pero hace 2 años sabías que la junta no tenía competencias. Ahora, de repente, ¿crees que es inútil? Yo creo que es, pues, estamos en política, lógicamente, un año preelectoral, y es yo creo que desde Vecinos por Cudillero, pues lo que han querido es demostrar a sus votantes que, bueno, que nos apoyaron en la investidura, pero que realmente ahora mismo ellos son izquierda y no... Y vamos a abandonar momentáneamente la política. Ahora para los vecinos. Hemos hablado del turismo, hemos hablado de la política, ahora para los vecinos. Proyectos en marcha al corto, medio y largo plazo. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Muchos de ellos los tenemos que dejar un poco en stand-by por dificultades económicas, lógicamente, pero tenemos bastantes proyectos y además muy interesantes. Ahora mismo hemos hecho ya la reserva de la solicitud del incentivo en el IDAE para todo el cambio del alumbrado público del concejo de Cudillero, que va a suponer en el primer año de contrato un 10% de ahorro y al final del contrato un 30%, con lo cual es un 40% de ahorro. Vamos a cumplir con las directivas europeas en cuanto a las emisiones de CO2. Eso te va a permitir además un control mucho más, tecnológicamente hablando, más fácil de que las luminarias no se te estropeen, etcétera, etcétera. Eso es un tema que además nos demanda muchos nuestros vecinos, porque lógicamente aquí la luz del día es la que es y hay muchas veces que lógicamente en cuanto no tienes luz en alguna zona no puede ser. También tenemos otro proyecto que ya hemos empezado con ello, de hecho en anteriores anualidades, que es construir un parque infantil en todos los pueblos del municipio. Porque una de las máximas que tenemos dentro del equipo de gobierno es el
intentar, dentro de nuestras posibilidades, que eso viene en colación con lo que te voy a comentar ahora, es el que las familias vuelvan a Cudillero. Claro. Yo cuando mi abuela compró la casa en Cudillero, ya en el año 90, Cudillero era una población de casi 13.000, 15.000 habitantes, y ahora estamos en 5.000. Claro, Entonces, una de las máximas que tenemos y por lo que más estamos trabajando es por intentar que esa despoblación demográfica que tuvo en su día Cudillero se revierta a través de atraer familias. O sea, a nosotros nos encanta que venga gente mayor, por supuesto que sí, pero lo que más necesitamos son familias. Entonces, a las familias hay que dotarles de todos los recursos y entre ellos, obviamente, están los parques infantiles. También tenemos un proyecto para hacer unas instalaciones deportivas en lo que es la villa de Cudillero, para que todos nuestros jóvenes puedan tener un lugar de esparcimiento para los fines de semana o por las tardes cuando salen del colegio. Estamos también trabajando, que es una demanda histórica que yo creo que en esta semana o en la siguiente ya podremos formalizarlo 100%, y es el acceso al faro de Oviñana, que está en muy mal estado, pues ese arreglo que por parte de la Consejería. También estamos estudiando la posibilidad de soterrar los cubos de basura en las zonas urbanas, que tienen un impacto visual y además si queremos vender turismo y turismo de calidad, pues lógicamente tener un cubo de basura enfrente de un hotel no decora. No es lo más apropiado. Por lo tanto, estamos ahora mismo estudiando. De hecho, ayer tuve una reunión con el gerente del Líder para ver si sería una actuación que pueda caber, sea subvencionable en alguna de las submedidas del Plan Líder. Tenemos otro de los temas que va a ser también muy interesante para nuestros vecinos desde el punto de vista de que va, digamos, a reducir en tiempo, de espera sobre todo, el otorgamiento de licencias menores, porque estamos trabajando en una comunicación previa y declaración responsable para aquellas obras menores o incluso aperturas de actividad que no lleven aparejada ningún conflicto con el RAMI, de actividades insalubres, nocivas y todo eso. Estamos ya también para su aprobación tanto el Plan General de Ordenación Urbana, que es fundamental para nuestro municipio, porque nuestras normas subsidiarias además son del año 2003, 2004, si no me falla la memoria, que han quedado un poquito obsoletas, y estamos trabajando también paralelamente en el Plan Especial de Protección de la Villa de Cudillero. Como bien sabes, Cudillero es una zona de bien de interés cultural y por lo tanto cada vez que se quiere hacer una actuación, yo quiero cambiar la ventana de mi casa, presento el proyecto con el presupuesto del ayuntamiento, el ayuntamiento lo remite a Patrimonio, Patrimonio lo pasa por Superpermanente, informa. Tremendo. Pues con ese plan especial, cada vivienda o cada inmueble va a tener una ficha. Y esa ficha te va a decir qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Claro, con lo cual se agiliza. Quitamos el trámite de patrimonio y agilizamos plazos. Pues solo nos queda que invite a la gente a que vaya. A sus vecinos los tiene cerca, los ve prácticamente todos los días. Que invite a los que tiene más lejos. Pues nada, Cudillero, sinceramente, para todos los que quieran visitarnos, es uno de los municipios, me atrevería a decir, el más bonito para mí de toda Asturias y de toda España. Van a encontrar una gente maravillosa, abierta, comunicativa, agradable y bueno, qué decir, por supuesto, de la gastronomía, de todos los espacios y lugares que tenemos, tanto de costa como de interior, las Brañas, todas las playas, la Playa del Silencio, la Concha de Artedo, la Playa de Gueirúa, y que realmente va a ser una experiencia maravillosa, inolvidable y que probablemente les haga incluso pensar en casa detenidamente la posibilidad de adquirir una segunda vivienda para disfrutar de sus vacaciones. Muy recomendable. Pues, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y traernos lo que es la actualidad del concejo de Cudillero. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos, y además nos vamos tremendamente lejos. Nos vamos a Barcelona. Bueno, pues continuamos. Como todos, en este programa tenemos propósitos para 2018. Muchos de ustedes tendrán el propósito de ir al gimnasio, otros tendrán el propósito de aprender inglés, otros tendrán el propósito de dejar de fumar. Bueno, pues uno de nuestros propósitos en el IEDES Asturias Televisión es mantener conexiones con distintos puntos de España y, ¿por qué no?, del mundo. Bueno, pues vamos a inaugurar este tema de las conexiones vía Skype, que dirían los más versados en la materia, con Cataluña, más concretamente con Barcelona, porque como saben, la actualidad durante estos días, estas semanas, estos meses, bueno, pues está allí. Y vamos a tener la actualidad de esta zona de España en los ojos y en la voz de una persona joven, de una persona que está estudiando en la misma Barcelona y que se llama Yulia, con la que creo que ya puedo hablar. Yulia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bona nit desde Cataluña. Efectivamente, buenas noches, bona nit. Bueno, esto es algo que siempre se ve en los programas nacionales cuando dicen bona nit, bona tarda, también dicen, bueno, pues ahora también lo podemos decir nosotros gracias al tema del Skype, muy común para los jóvenes, no tan común para los que ya tenemos algún añito más de la cuenta. Julia, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, desde dónde estás hablándonos, bueno, preséntate un poquito a la audiencia de Asturias. Bueno, pues me llamo Julia, tengo 13 años, estudio segundo de la ESO en un pueblo de los alrededores de Barcelona y bueno, como hobbies pues me gusta leer, escuchar música y escribir. De hecho, el año pasado en primero de la ESO gané 2 premios literarios, uno en castellano y un segundo premio en un relato corto de catalán. Y pues eso. Bueno, para aquellos que quizás digan, madre, ¿conectan con una niña de 13 años? Bien, bueno, hemos hablado primero con sus padres, lógicamente a ella le gusta comunicar, ya lo han visto, ya en su haber a los 13 años, 2 premios literarios, con lo cual, bueno, pues vamos a poder mantener periódicamente una charla con ella para conocer cómo una niña de 13 años, residente en los alrededores de Barcelona, ve la situación que se está generando durante estas semanas, durante los últimos meses, en la parte, noreste de España. Julia, el tema del independentismo, que tanto vemos en los telediarios, que tanto vemos en los periódicos, en los boletines de radio, ¿está tan presente en el día a día en la calle en Barcelona? Sí, se nota bastante, tanto en espacios públicos, en el instituto, por la calle, escuchas a gente hablar. Sí, está muy presente. En el cole, por ejemplo, cuando acudís al colegio, todo lo que se ha hablado acerca de adoctrinamiento por parte de determinados profesores, no todos en este caso, bueno, ¿existe tal adoctrinamiento en las aulas? Sí, siempre se nota, los profesores siempre están de una parte o de otra, por así decirlo. Suelen haber profesores más neutros en este tema, aunque hay otros que no les importa tanto mostrar de qué lado están, por así decirlo. Y si unos intentan, digamos, transmitir sus ideales, otros prefieren mantenerse al margen. Sí, hay de todo. Hay entonces, se suscita algún debate en clase, no sé, os preguntan a vosotros qué os parece, qué posicionamiento tenéis. Una vez en tutoría, que nuestra tutora nos preguntó así, pues qué nos parecía el tema, y siempre hay mucha diversidad de opiniones, es decir, hay desde uno que dice que va con su estelada a todas partes, hasta otro que dice que no está tan de acuerdo. Hay muchas opiniones, sí. Por otra parte, ¿las clases se desarrollan siempre en catalán, todas las materias, o hay también asignaturas que se imparten en español? La mayoría de materias se suelen impartir en catalán, pero a veces no es que sea algo que sea estricto. Tú puedes hablar en castellano como si los profesores suelen hablar en catalán, pero en un momento dado pueden empezar a hablarte en castellano. También hay una materia de castellano, claro, pero las demás suelen ser en catalán, sí. Y todo esto entiendo que se da con una normalidad total, ¿no? No hay una diferenciación para los alumnos que hablen español, para los alumnos que hablen catalán, ¿o sí? Sí, de vez en cuando puedes hablar en catalán y empiezas a hablar en castellano y a veces ni te das cuenta del cambio de idioma, es algo natural. Claro. Bueno, y entre vosotros, entre los jóvenes adolescentes, ¿es un tema del que habléis, este tema de, después del referéndum que hubo ilegal, todos los acontecimientos que hubo por este tema, ¿es un tema que a vosotros os preocupe o es algo que decís, mira, esto a mí todavía no me toca? Hombre, más bien entre los jóvenes no se habla tanto, más bien eso suele ser un tema en tutorías, en profesores. Entre nosotros a lo mejor no tanto, pero de vez en cuando sí que sale el tema. Y para acabar con este asunto, ¿el tema de Tabarnia se toca en Cataluña o es algo que se suscita más en el resto de España? Sinceramente no, de Tabarnia no se oye tanto hablar, la verdad, se oye más del tema general en sí, del independentismo, y de Tabarnia la verdad es que a lo mejor a gente de la calle, cuando vas a un parque, lo oyes así de refilón, pero no se suele oír hablar mucho, ¿no? Pues Julia, tengo que felicitarte porque has ganado 2 premios literarios por algo, porque te expresas muy, pero que muy bien. Gracias. Oye, para finalizar, el Barça va que lo barre todo, ¿eh? Sí. Claro.
¿Aficionada a los deportes, aficionada a algún equipo en Cataluña o esto lo dejas un poquito así de lado? No, tampoco es que esté muy siguiendo mucho al Barça, o sea, sí, al fútbol en general, pero lo que estamos aquí en casa esperando bastante es el Oviedo-Reus. Aquí en casa se espera. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues a ver si se salda con buenas noticias. Muchísimas gracias, Julia, gracias, bueno, por haber conectado con nosotros vía Skype, que para vosotros, los jóvenes, es algo totalmente corriente, pero para mí, te voy a ser sincero, que es la segunda vez que utilizo este sistema de comunicación. Me siento un poquito como en las películas cuando los indios cogen un teléfono y están así en las películas de vaqueros. Bueno, pues debo parecer un poquito Paco Martínez Soria en estos momentos, pero bueno, de todo hay que aprender en todos los momentos de la vida y todos los días nunca te acostarás sin saber algo más. Y para mí es una nueva experiencia y encantado, Julia, en este caso, de poder hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también. Y ahora nos despedimos. En cuanto que nos digan, bueno, pues nuestras compañeras técnicas, pues entonces podremos continuar con el programa de hoy. Gracias, Julia. Igualmente. Bueno, pues ya lo han visto. Esa era la conexión que manteníamos, primera conexión vía Skype que mantenemos este año. Habrá más conexiones, no solo con Barcelona, sino también con otros puntos, no solo de España, sino también de Europa, y vamos a ser ambiciosos y vamos a conectar con más partes del mundo. Skype nos acerca, les acerca a todos ustedes el mundo en un clic. Bajamos las luces, noche de jueves, tiempo para Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, Juan. ¿Y tú? Todo bien, todo correcto. Genial. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana pasada. Hacíamos un recorrido histórico por el satanismo y me decía usted, vamos a hablar del satanismo hoy, del satanismo en la actualidad. Sí. Entonces, hoy por hoy voy a nombrar y explicar brevemente 5 hechos concretos, terroríficos, que hacen pensar y hacen vivir despiertos y alertas. Primer hecho satánico hoy, la Iglesia de Satán. Doy unos datos. Sí. Iglesia de Satán fundada en 1966 por Anton LaVey en California. Tiene Satán, ¿qué significa Satán para la iglesia de Antonio LaVey? Satán es el arquetipo, es la idea de una entidad superior que te concede conocimientos superiores, poderes superiores y liberación superior de códigos represivos y autoritarios, sean políticos, sean religiosos, sean jurídicos o sean civiles. Es decir, que lo que entiende Anton LaVey por Satán es una entidad que te permite hacer lo que te prohíben hacer las religiones, los códigos jurídicos y los códigos éticos y morales, ¿verdad? Sí. Bien, otro hecho, la Biblia satánica. Sí. Este señor ha resumido sus ideas y sus creencias en un libro que lleva como título La Biblia satánica, lo que él cree, que enseña, que permite, que se puede conseguir a través de Satán. Sí. Bueno, entonces el fundador de esta iglesia, actualidad, 1966, Biblia satánica, y eso hoy por hoy. Otro hecho satánico hoy por hoy, las misas negras. ¿Usted presenció una misa negra? Sí, yo he presenciado en el Perú una misa negra, entonces doy 3 datos sobre las misas negras. Cuénteme. Primero, simbolismo cultural del color negro, la muerte. Sí. Por ejemplo, las esquelas mortuorias. Sí. Por ejemplo, el luto y la muerte, el color negro. Sí. De forma que el simbolismo cultural es la relación del negro con la muerte. Segundo dato de las misas negras, escenario de una misa negra, todo en color negro. Sí.
es un salón tapizado de negro, hay una mesa negra, debajo de la mesa hay una caja negra y dentro de la caja hay un gallo negro. El poder negro omnipresente. Sí. Tercer dato de la misa negra. Significado. Es una parodia de las misas religiosas católicas. Pero es la inversión, es al revés. Una misa católica se celebra para invocar a Dios, la misa negra se celebra para invocar el poder de Satanás. Sí. La misa católica se celebra para dar gracias a Dios por un favor, una salud recuperada. Sí, sí. Esta se celebra para pedir a Satán la muerte de una persona concreta, ¿verdad? En una misa blanca o católica se comulga con las dos especies, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sí. En una misa negra se comulga con la sangre y el cuerpo de un gallo negro. Entonces el gallo negro y la sangre negra son símbolos del poder que se transmite al receptor de esos elementos, ¿verdad? De esa sangre y de eso. Entonces es algo que existe, algo que tiene lugar, puedes creer o puedes dejar de creer, pero ahí está el hecho. Misas negras. Otro hecho satánico terrorífico, la profanación de tumbas, profanación de tumbas. Unos datos concretos. Primero, aparecen en los cementerios, en algunos cuantos, por ejemplo, de Zamora, de Valladolid, de Valencia, los crucifijos invertidos, boca abajo. Sí, sí. Segunda cosa que aparece en los cementerios, inscripciones satánicas, por ejemplo, los 3 seises. Sí. 666, que es el número diabólico, 6 más 6, 12, 12 más 6, 18, 18, un 1 y un 8, 1 y 8, 9, el 9, casi la máxima cantidad, ¿verdad? El poder del demonio, un poder casi semejante al de Dios. Dios sería un 10 y el demonio es el 9, ¿verdad? Entonces, inscripciones satánicas, desaparición de cadáveres. Luego, sospechas de alcaldes, de policía y de guardia civil de sectas satánicas. Y finalmente, instalación de cámaras fotográficas con infrarrojos para tratar de identificar a los agentes, artífices de esos hechos raros. A los profanadores, en este caso. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces las misas negras, las profanaciones de tumbas sagradas, y pasamos a otro hecho terrible. Los pactos. Los pactos diabólicos. Que existen. ¿Qué significa? Vender el alma al demonio. El demonio no solamente te posee por fuerza, sino que también hace alianzas libre y voluntariamente con personas. Sí. Entonces, sobre las alianzas entre personas y Satanás, señalo los hechos siguientes. Primero, primer hecho, la brujería y el culto al diablo en Zugarramurdi, Navarra. Sí. Más hechos. Presencia del culto de Satanás en forma de macho cabrío y culto a Satanás. ¿En qué consistía el culto a Satanás? En que las brujas le daban 3 besos al macho cabrío, símbolo de Satanás, uno en la frente, otro en el ano y otro en los genitales. Ese era el culto que rendían las brujas a Satanás. Otro hecho relacionado con la brujería, la caza de brujas. Caza de brujas desde 1487 hasta 1750, es decir, 263 años cazando brujas, mujeres endiabladas, mujeres peligrosas, mujeres que podían hacer muchísimo daño porque estaban poseídas libremente por el poder negro, por el poder satánico. Entonces, que se creía que estaban. Se creía, claro. ¿Verdad? Bueno, entonces era una de las creencias, por ejemplo, de los inquisidores, ¿verdad? Claro. Entonces, la caza de brujas. Otro hecho, el martillo de brujas. ¿Qué es el martillo de brujas? Martillo de brujas es un libro famosísimo, escrito en Alemania en 1487, que entre otras cosas permitía la tortura de las brujas para arrancarles la confesión de brujería. Y en segundo lugar, era un libro absolutamente machista. Creía y enseñaba que la mujer es inferior al hombre, es mentalmente débil, crédula, supersticiosa,
capaz de dejarse engañar por Satanás. Bueno, una imagen muy negativa de la mujer. Y este libro, El martillo de las brujas, El martillo de las brujas, fue utilizado por los inquisidores como el principal manual, ¿verdad? Lo seguían al pie de la letra. Entonces el martillo de... Y luego hay otro hecho, la quema de brujas. Sí. Bueno, en Zugarramurdi, en Navarra, han quemado 12 brujas. Sí. En el País Vasco francés, 80. Y en toda Europa se calcula que han quemado 60.000 brujas. Bueno, todos estos son hechos hoy archivados en los archivos de la Inquisición, pero que han tenido lugar durante 3 siglos. 3 siglos persiguiendo a la brujería o creyendo que hay mujeres poseídas, endiabladas, que han hecho alianzas, que han vendido su alma al demonio. ¿Y cuántas pagarían siendo inocentes? Por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, entonces esto relacionado con los aquelarres navarros de Zugarramurdi. Pasamos a otro hecho científico satánico. La sacrofobia, en este caso. Sacrofobia. Bueno, ¿qué es la sacrofobia? Yo en el año 1995 organicé un congreso de parapsicología en Oviedo, y sobre ufología traje como ponente a Antonio Rivera, un científico español catalán, que era el que más sabía de los ovnis, y luego pues he traído como exorcista a un catalán, a un sacerdote catalán, que además de sacerdote era doctor en Derecho. Entonces este se limitó a exponer una experiencia personal de sacrofobia. Consistente, él era párroco en una parroquia de Barcelona, y había una mujer de comunión diaria, y entonces en un momento determinado dejó de asistir a la misa y a la comunión, pasaron 3 o 4 días, entonces él se dio cuenta, preguntó por ella y dice, es que está enferma. Ah, bien, pues voy a ir a verla. Fue a verla y efectivamente estaba en la cama. Como era de comunión diaria, la primera pregunta que le hizo, bueno, ¿quieres que te traiga la comunión? Ahora que no puedes ir a la iglesia, te traigo yo la comunión. Dice, no, no quiero comunión. Entonces él quedó extrañado por esa negativa, metió la mano en el bolsillo, llevaba un crucifijo pequeño, lo cogió en la mano y con la mano cerrada se la acercó a la frente de la enferma y le dice a la enferma, por favor, quíteme la mano que me quema. Retiró la mano, dejó el crucifijo en el bolsillo y ahora con la mano abierta le llega a la frente y no pone ninguna resistencia. Y finalmente le dan un vaso con agua, habían echado unas gotas de agua bendita, se la dan a beber, y la mujer dice, ¡ah, quiten este vaso porque es agua podrida! Y rechazó el agua con unas gotas de agua bendita. Este rechazo del crucifijo, este rechazo del agua bendita, bueno, no tiene explicación en una mujer de comunión diaria. Claro. ¿Qué ha pasado con esta mujer? ¿Verdad? Bueno, es una posesión en grado menor que las posesiones diabólicas de las que hemos hablado la semana pasada, ¿verdad? Bueno, entonces estos 5 hechos, no sé si has puesto los 5, los pactos diabólicos. Los 5. Sí, bien. Esto tiene realidad, tiene actualidad hoy por hoy, ¿verdad? El que quiera más datos en Internet puede buscar sectas satánicas en España y encontrará cantidad de datos, ¿verdad? Pues Elías, hablaremos la semana que viene de más temas que están sobre la mesa, como puede ser, por ejemplo, el vudú en Haití con los zombies y la zombificación. Eso es. Le esperamos el jueves que viene. Bien, bueno, pues a esta misma hora. Que yo también he estado en Haití, he hablado con los estudiosos, investigadores del fenómeno y tengo datos realmente interesantes. Pues de ello hablaremos. Muy Elías, bien. muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti y a Televisiones Asturias. Como gracias les damos a ustedes por estar con nosotros un día más, una semana más. Nos vamos, volvemos el martes a partir de las 10 de la noche. Mientras tanto, estamos en contacto con ese correo ye@esasturias.tv al que pueden dirigirse tanto a nosotros como a nuestros invitados y colaboradores. Gracias por su atención, precaución si van a salir a la carretera en el fin de semana y hasta el martes.